Sócrates Usunaga, ganador del Premio Nacional de la Novela Copé de Oro. A la más importante distinción en el campo literario de nuestro país, vamos a invitar al profesor Pedro Novoa Castillo. El profesor Pedro Novoa Castillo va a recibir de manos del rector el diploma de honor, la resolución rectoral que lo consagra como merecedor de la medalla de la universidad, a la medalla institucional y al diploma de honor que dice así. A continuación, invitamos a la profesora Rosa América Arizaga Arizona. La profesora Rosa América Arizaga Arizona también se hace acreedora a la medalla institucional y al diploma de honor que le impone nuestro rector, doctor César Ángeles Caballero. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento por ese reconocimiento a el trabajo que en nombre de nosotros lo recibo a todos los maestros anónimos que vienen trabajando día a día y que probablemente no hayan de repente alcanzado a tener un premio nacional por distintas razones, pero que sí desarrollan un tremendo sacrificio y trabajo en la educación de todos los niveles educativos del sistema educativo peruano. El primer trabajo que honra y que merece la distinción que nos ha hecho la universidad el día de hoy, que tiene como título una opción metodológica tendiente al desarrollo del pensamiento crítico creativo. Un título bastante largo porque quería señalar los puntos sobre las IES, es decir, marcar la diferencia, que no era una simple opción metodológica más que se ponía en el menú del mercado en el momento en el que se desarrolla la obra, sino que tenía la característica particular de tener la intencionalidad clara de desarrollar un pensamiento crítico, creativo, que era lo que demandaba y sigue demandando nuestra sociedad. La opción metodológica que proponíamos y que detrás de ella intentó tener el enfoque histórico-cultural de ese insigne pensador, genio, Lev Seminovich Vygotsky. Y entonces en ese camino estamos y seguimos los maestros enriqueciendo la propuesta, quizá en la misma medida que vamos internalizando más su propio marco teórico. Con esta obra hemos venido trabajando en la institución educativa que a la vez ustedes saben dirijo y que lleva también el nombre de este genio, Lev Seminovich Vygotsky. Propuesta que pusimos ahí como tubo de ensayo, con errores o no, con otras variables que intervienen en el sistema, pero con mucha voluntad y cariño de los maestros. Y nos atrevimos a algo, y aquí viene la segunda parte de lo que quiero contarles. Nos atrevimos a ponerlos ahí y empezamos a asumir un reto nuevo que demandaba la sociedad peruana. ¿Cuál era? Trabajar la inclusión en este aspecto, la inclusión social en el sentido amplio de aquellos niños que tenían escasos recursos económicos, casi nulos, que muchos de ellos eran migrantes en situaciones difíciles y en muchos casos huérfanos de las distintas situaciones de violencia que vivió el país. Los recibimos a todos, pero además en forma particular observamos que había una demanda particular de niños con necesidades educativas especiales. Y el año pasado, es el reconocimiento que quiero hacer también, tuvimos la oportunidad de ganar el primer puesto a nivel nacional también, 2010, de las experiencias exitosas a nivel nacional del trabajo con niños con necesidades educativas especiales.
Agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades por este reconocimiento que rubrica el afecto que sienten todos y cada uno de sus integrantes hacia mi persona. Un cariño imborrable que acaban de tatuar entre mis cejas, en medio de la frente y en el centro mismo de mis pensamientos. Esos pensamientos que, deteriorados, caducos, alucinantes o brillantemente estúpidos, me jalonearon los dedos hasta el teclado de una computadora para rugir, para fantasear, para especular y para soñar mundos enteros con la impunidad que conceden las letras. Así, dentro del papel, entre palabras escogidas con premeditación, alevosía y ventaja, siempre me he sentido feliz. Y ahora fuera de ellos, de esa ruma de hojas impresas, de los textos con sangría justificada e interlineado simple o doble, que he dejado por algunos lugares de mi país y del mundo, me doy cuenta que valió la pena entrar en este acogedor y brutal laberinto que es optar por la literatura como quien opta por una condena maldita. Condena que nos endulza sádicamente cada golpe de indiferencia y postergación con momentos de reconocimiento y afectos como estos. Por eso le doy gracias a todos ustedes, a mis colegas y amigos de la UCH. Desde luego, muchas gracias a mis alumnos de contabilidad, de enfermería, pero muy en especial a la educación primaria. A los alumnos de los talleres de cuento, en fin, a todos los que vieron en mí, además de un profesor, quizá un aliado, un cómplice, el secuaz perfecto para una tertulia trivial o discusión sesuda que alargó más de la cuenta una clase, un café o una botella de gaseosa compartida casi clandestinamente. Muchas gracias y en especial a la triple intente de mi vida, la Divina Trinidad que me espera en casa y que me ha triangulado mi día con su presencia, a las tres mujeres que han hecho de mi corazón una hermosa zona de desastres: Magna, mi madre, Rosalín, mi esposa, y Yanis, mi pequeña hija. Muchas gracias a la institución, a la persona del señor rector de la universidad, mis colegas y los estudiantes aquí todos presentes. Como testimonio quisiera dejar unas palabras que les van a reflejar de cómo yo empecé a trajinar por este difícil pero maravilloso sendero que es la literatura. ¿Por qué digo esto? Porque yo he estudiado en la Universidad de Ica para ser ingeniero agrónomo, pero ciertas cosas ocurrieron en mi vida que cambió ese propósito de mi persona. Yo estudié en un colegio agropecuario y tenía tíos que estaban estudiando en la Universidad de Ica, agronomía. Ellos influyeron en mi familia e hicieron que yo ingresara a la universidad para empezar a estudiar agronomía. Pero en ese transcurso descubro a José María Arguedas. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese, por casos así que ocurren en nuestra patria, en la secundaria donde yo había estudiado jamás me habían mencionado a ese escritor, como tampoco otros escritores. Lo que sí me habían hablado bastante es de Gustavo Adolfo Bécquer, Fray Luis de León, Lope de Vega, etcétera, 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 y cuyas lecturas para mí eran un tanto pesadas. Por ejemplo, cuando me exigieron a leer el Cantar del Mío Cid, tuve que recurrir al memorismo para poder aprobar ese curso de literatura. Lo hice, como quien dice, a la fuerza. O sea, en conclusión, y eso se está aplicando en muchos colegios a nivel nacional, en conclusión, no me enseñaron a leer. O sea, no me abrieron las puertas para poder yo leer a gusto. Y eso es lo que en muchos colegios están haciendo. Y es un error grande. Esto lo digo porque hay estudiantes que deben tener en cuenta esto. Fíjense, yo era un estudiante de agronomía a quien no le gustaba leer, y ahora es escritor y es literato. Gracias a José María Arguedas. Descubrí a José María Arguedas por esa obrita pequeña que tiene un volumen de cuentos
empecé a leer Agua, vi que ahí estaba mi mundo andino. Allí estaba el mismo lenguaje con que yo me comunicaba con mis amigos. Allí estaban las mismas realidades que yo había vivido, el mismo universo andino, con sus animales, sus paisajes, sus riachuelos, su cielo azul, sus nubes blancas, etc. Y su música, por supuesto. Todo eso. ¿Y qué hizo? Hizo que yo empezara a leer a escritores peruanos. Leí a Arguedas, a Vallejo, incluso a escritores de la costa como Julio Ramón Ribeiro, que me aperturaron otras visiones. Entonces dije, yo estoy equivocado de profesión. Y yo estaba ya casi por culminar mis estudios de ingeniería de agronomía. Entonces tuve que confesar a mi padre de que no quería concluir con esa carrera porque no lo iba a desarrollar. Bueno, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Ya que quieres ser poeta, ya que quieres ser escritor, ¿de qué vas a vivir? Bueno, quiero ser maestro, dije. Y así me encaminé a la Cantuta y allí me hice maestro. Allí conocí a mi esposa y el resto es otra historia.